Bien. Veamos a gráficos, veamos el perfil de temperatura. Entonces ahí llega un momento que ya en el plato, entre el plato, podríamos decir 8 al 10-11, ¿cierto? Llega la temperatura del reboiler. Entonces se dan cuenta que en este caso, cuando uno va colocando las temperaturas, el perfil ya no es, digamos, lineal, ya, y tiene otro comportamiento que es como más real. Y en presiones sí va a ser interpolado. Veamos en flujos líquidos. Ahí se ve, cierto, el etano. Un gran comportamiento ahí en temas de fracciones con el propano acá. Bien. Y bueno, pueden seguir mirando las otras pestañas, pero en realidad solamente nos interesa el tema de la separación del metano. ¿Ya? Entonces, cerramos. Esperemos que cargue bien de doble sin. ¿Ya? Y una vez que cargue te vas a dar cuenta porque abajo en el panel de información te va a salir Script Data Updated Successfully, ya que se cargó exitosamente el guión de los datos. Ya se actualizó. Bien, entonces activamos el solver F5. Esperemos que haga los cálculos. Ya está a punto de converger. Y todavía está parado. Las desnitraciones. Ahí está. Se demoró un poco, ¿ah? Y eso que no fue una columna tan compleja. Ojo con eso. Bien, F1 está ingresado. F2, vamos a mover un poquito aquí las corrientes. Bien, entonces ahora tenemos que trabajar con F3 porque el líquido de la columna 1 es bombeado y calentado. Entonces tenemos que colocar una bomba. ¿Ya? Y esta bomba la vamos a llamar P100. Ingresa F3 y vamos a crear la corriente de salida de materia y de energía. Vamos a especificar la corriente de la presión de salida como parámetro de cálculo, outlet pressure, y va a ser una presión de 405 psi. Enter, ya debería converger sin problemas. Vamos a cambiar el nombre de la corriente de materia, que en este caso es F4, enter, y la corriente de energía, vamos a ponerle QP1, enter. Bien, ahora nos falta el heater. Vamos a ingresarlo. Y este heater lo vamos a etiquetar con HE-100, enter. Ingresa F4 y vamos a crear las corrientes de materia y de energía de salida. Entonces acá vamos a especificar la temperatura de salida. Entonces en tipo de cálculo, outlet temperature, y la temperatura que vamos a poner es de 150 grados Fahrenheit. Ya, vamos a cambiar el nombre de la corriente de energía. Le vamos a llamar QE-100. Y la corriente de materia de salida F5. Entonces ahora vamos a la segunda columna y tenemos que crear las corrientes de entrada y salida a esa columna. Entonces nos falta colocar una corriente de energía que ingresa, que se va a llamar QCOL de columna, ya con 0 de BTU, recalcular. ¿Ya? Y esta va a ser una columna de destilación simple, entonces sale por el tope B1, ya va a salir solamente vapor, B1 enter, y en el fondo
sale F6 y nos faltan las corrientes de energía. Arriba QC1 del condensador y abajo QR1 para hervidor. Ya, y vamos a recalcular ahí. Ya. Y lo mismo, antes de colocar la segunda columna, vamos a desactivar el solver. Entonces, de columns, chemset column, y lo ingresamos al flowchart y la ventana emergente. Entonces, T-101 Enter. Esta base de destilación, así que Simple Distillation está bien como modo de operación. Número de etapas 15. Cambiamos a unidades inglesas y la temperatura, la presión del tope va a ser de 390 Enter y modo termodinámico Chemset. Ok. Bien, ya abrió entonces la interfaz Chemset. Lo mismo, activamos la casilla para conectar las corrientes de energía y nos vamos a Properties, a Operation, y acá el modo de operación está bien en Simple Distillation, pero en condensador va a ser un condensador parcial que sale solamente vapor. Ya, nos hace la configuración. Y como reboiler también va a ser parcial, saliendo solo líquido, ya, la que estaba por defecto. Entonces pusimos 15 etapas, que se considera por supuesto el tope y el fondo, y la alimentación ingresa en el plato 8, así que está ya establecido. Muy bien. Vamos a Thermodynamics, lo mismo, seleccionamos la ecuación de estado, Penn-Robinson 70, ay me equivoqué, era 78. Entonces que sí, que calcule todo, esto está todo listo. Y antes de seguir, ¿cierto? Si se va en alimentación, no me sale nada, entonces necesito que se conecte con DWSIM. Así que cierro la ventana, guardo y voy a DWSIM. Ahora la ventana de propiedad de Chemset. Vamos a cambiarle la apariencia de Distillation Column. Vamos a cambiar el nombre de arriba a T-101. Y vamos a conectar entonces la alimentación. Es F5 en la salida. El producto tenemos B1 y en el fondo tenemos F6. Y en energía, hervidor, QR1, condensador, QC1 y la columna Q. Entonces están listas las conexiones y nos vamos de vuelta a la interfaz de Chemset. Entonces ahora si vamos a alimentación, ahí ingresan los datos de alimentación. Nos vamos entonces a Specifications y a la pestaña de presión y vamos a ingresar los datos del tope y el fondo. Entonces en el condensador son 390, pero en el tope de la columna va a ver 395 y en el fondo va a ser de 405 pesos. Ya está la presión del tope y del fondo. Ahora nos saltamos a la última pestaña para la especificación. El radio de reflujo es de 2,5 y en el fondo vamos a especificar la temperatura del hervidor a 200 Fahrenheit. Ya, la opción de cálculo van a ser todas las columnas lo mismo, Equilibrium Model First, y echamos a correr el Chemset. Ya, listo. Entonces acá, si se nos cuenta, no especificamos el tema de las composiciones, sino de el reflujo por el tope y la temperatura del hervidor.
Así que veamos qué pasó con esta columna de etanizador. Entonces tenemos que ver qué pasó con etano y propano. Lo seleccioné para ver en el tope. ¿Ya? Entonces acá está el etano y prácticamente un porcentaje pequeño de flujo se va al fondo. ¿Ya? Y de propano igual se va un poquito por el tope, pero por el fondo ya ahí hay 200, casi 210 que vamos a poder separar la última columna. ¿Ya? Y gráficos, temperatura. ¿Cómo queda este perfil? Ahí queda ya casi lineal. Porque también utilizó las temperaturas de la alimentación, ¿no? Entonces la alimentación ahí era de 120 y algo la temperatura. Bien. Entonces, el mismo procedimiento, cerramos la ventana. Y voy a minimizar para que se vea mejor. El único problema de esto, que cuando ustedes activen el Solver, va a empezar a calcular desde cero. Así que yo les recomiendo que guarden el caso antes de empezar a correr el Solver o guarden encima, ¿no? Ya, así que vamos a activar F5 y como ven parte desde el inicio, así que vamos a adelantar el video para que lo vean. Bien, ahí me calculó entonces. No les dije, pero acá ustedes por supuesto pueden poner un Master Property Table para ver lo que va entrando y lo que va saliendo en cuanto a los balances de masa y las composiciones. Bien, vamos a la última columna. Antes, el líquido que sale, F6, tiene que expandirse. Entonces tengo que colocar una válvula. Ya se va a llamar B100. Ingresa F6 y vamos a crear la corriente de salida. Y presión de salida se va a expandir hasta 245 psi. Enter. Ya, vamos a cambiar el nombre de la corriente de salida por F7, Enter. Y bueno, tenemos que crear las corrientes involucradas en esta columna, así que tenemos que colocar la corriente de energía de la columna. Q, le voy a poner un 2. Recalcular. Por el tope sale D2